Doctor y compañeros, muy buenas tardes. En el presente video, tanto mis compañeras como mi persona vamos a explicarles las razones del por qué el fallo de Ciari en el caso Bear Creek contra Perú fue correcto, es decir, el por qué Perú sí tuvo que respetar los derechos de concesión minera otorgados a la empresa en cuestión. Bien, previamente, a modo de limitar el contexto, se debe tener en cuenta que Ciari era el tribunal competente porque tanto Perú como Canadá ratificaron el artículo 25 del convenio de Ciari, que otorgaba competencias al tribunal para resolver conflictos entre ambas partes. Asimismo, el derecho aplicable en esta cuestión fue el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Bien, ahora sí procedemos a preguntarnos y a resolver las cuestiones de fondo, es decir, el por qué Perú sí tenía la obligación estatal de respetar los derechos de concesión minera y el por qué a partir de la emisión y aplicación del Decreto Supremo 032 del año 2011, Perú generó un grave perjuicio a la empresa en cuestión. Y bueno, teniendo en cuenta los hechos suscitados, de los cuales ya tenemos conocimiento, Ciari encajó encajó todos estos hechos en la figura de expropiación indirecta, contenida en el artículo 832 del tratado ya mencionado y en su anexo 812. Esta expropiación indirecta se configura cuando un Estado contratante expropia indirectamente, valga la redundancia, a un inversionista nacional de otro país, en este caso Bear Creek de Canadá. Y cuando esto sucede, según la normativa ya mencionada, el Estado contratante tiene que pagar una indemnización, ya que genera una expectativa legítima en el inversionista y un impacto económico grave por la inversión, que justamente en este caso fue aproximadamente 18 millones de dólares. Por consiguiente, a partir de los siguientes tres fundamentos que se van a explicar a continuación, vamos a demostrar y confirmar que Perú sí generó un grave daño a la empresa Bear Creek. En primer lugar, se va a verificar la legalidad del Decreto Supremo 032. En segundo lugar, se va a comprobar que la intervención de la señora Villavicencio no fue determinante en esta cuestión. Y en tercer lugar, vamos a demostrar que los conflictos sociales generados no fueron suficientes para que Perú emita el Decreto Supremo 032 del año 2011. Cuestionamos la legalidad del Decreto Supremo 032-2011 por los siguientes supuestos. En primer lugar, los efectos que produjo dicho decreto, en el sentido de que se desconoce irregularmente el derecho otorgado a Bear Creek mediante Decreto Supremo 083-2007, ya que afectan las inversiones realizadas y las expectativas que se tenían con este. En segundo lugar, se vulneran normas y principios, como por ejemplo las causales y procedimiento de revocación contemplados en el artículo 203 y 205 de la Ley 27444, y así también se infringen los principios de legalidad y razonabilidad. Tenemos también que el procedimiento para revocar no fue el correcto, ya que no se le dio el derecho de defensa a Bear Creek previo otorgamiento del Decreto Supremo y por ende ésta no puede sustentar su posición. Y por último, tenemos que este Decreto Supremo no encaja en la figura de derogación, puesto que con esta lo que se deja sin efecto es una norma de aplicación general, y en este caso lo que se quiso dejar sin efecto es una norma de carácter particular, por lo que afecta los intereses de este particular, en este caso de Bear Creek. ¿Puede la participación de la señora Villavicencio ser justificante para la derogación del Decreto Supremo 083? El Estado peruano reconoció haber cedido a la empresa la autorización para adquirir derechos mineros dentro de los 50 kilómetros fronterizos. Sin embargo, desconoce la participación de la señora Villavicencio en los mismos. Es decir, que de comprobarse que la empresa actuó de manera indirecta a través de una ciudadana peruana para adquirir concesiones mineras, se encontraría en la violación flagrante del artículo 71 de la Constitución, el mismo que le imposibilitaría de adquirir válidamente la declaración de necesidad pública y la autorización para adquirir dichas concesiones mineras.
Sin embargo, la autorización contenida en el Decreto Supremo 083 se dio bajo la solicitud de autorización de la empresa. Dicha solicitud contenía documentos que acreditaban que la señora Villavicencio era apoderada de la empresa Bear y titular de dichas concesiones, y que la empresa había firmado contratos de opción con la señora Villavicencio sobre dichas concesiones mineras, que iban a ser otorgadas una vez declarada la necesidad pública. Es así que con la autorización del Decreto Supremo 083, la señora Villavicencio transfiere las 7 concesiones mineras a la empresa, todo ello registrado en SUNARP. Por ende, no se encuentra ningún indicio de inconstitucionalidad para declarar inválida la solicitud. Como cuarto argumento tenemos la siguiente cuestión. ¿Es cierta la afirmación que el Estado hace cuando menciona que la empresa Bear Creek ocasionó el conflicto social? Bueno, a través del estudio de los hechos, nosotros llegamos a la conclusión de que tanto las actividades de divulgación como las actividades de participación ciudadana promovidas por la empresa Bear Creek no tienen nexo causal alguno con el conflicto social desarrollado. Y también no estamos de acuerdo ni justificamos el actuar del Estado en cuanto a quitarle el principio de seguridad jurídica a la empresa, toda vez que éste tiene como responsabilidad dar certeza, certidumbre y materializar los derechos adquiridos de los usuarios, ya que la empresa había realizado esfuerzos y recursos en la realización de 130 talleres en las 18 comunidades de influencia directa o indirecta, incluso trabajando más allá de lo establecido como mínimo en la Resolución 034 del 2008. También es importante recalcar que estas actividades no solo tuvieron la participación, sino también el respaldo de diferentes autoridades gubernamentales en la región de Puno, MINEN, el DREM, autoridades de salud y autoridades de educación en la realización de tales actividades. Entonces, también cabe mencionar algo importante, que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros dio la aprobación el 7 de enero del 2011 a la empresa en cuanto a la aprobación del PPC y la aprobación de los estudios de impacto ambiental para la posterior explotación. Cabe mencionar el caso desarrollado en el CIADI a Bengoa S.A. y Cofides S.A. contra Estados Unidos, cuando nos dice que la responsabilidad no solamente se da en la omisión y la culpa, sino que esta omisión y culpa deben tener un nexo causal con el daño sufrido, toda vez que aquí en la empresa no se ha probado que ésta, a través de su conducta, haya desarrollado el conflicto social. De los argumentos anteriores, no cabe duda que la medida regulatoria que tomó el Estado frente a la concesión de la empresa minera Bear Creek fue una expropiación de facto, la cual privó no solo de activos y derechos de verdadera sustancia en 3 aspectos. El primero, sobre legalidad, al omitir la vía idónea, como la notificación y la argumentación de un procedimiento de revocatoria del Decreto Supremo número 83, el cual no solo afectó al debido proceso que debió ostentar la parte demandante, sino también cometió la flagrante violación del derecho internacional que mediaba a las partes. Como segundo carácter de la medida anteriormente señalada por el Estado, a fin de disminuir los conflictos sociales, presentó una total desproporcionalidad entre su impacto y su fin, al no poder acreditar el vínculo causal entre las actividades de la empresa con apoyo de diversas autoridades en diversos esfuerzos y recursos para con las comunidades de la zona afectada y la seguridad pública. Como tercer aspecto, el carácter del Estado frente al contrato de opción entre la señora Villavicencio y la empresa fue discriminatorio, debido a que el decreto materia en cuestión solo se dirigió a la parte demandante, mas no a las demás concesiones mineras que quizá también hayan tomado este tipo de contratación lícita, como en el caso de Autos, cuya propiedad, dentro de los 50 kilómetros de la frontera, pertenecía a una propietaria peruana. Ningún otro propietario de concesión minera ha perdido sus derechos de manera permanente como la parte demandante. He ahí la diferencia entre afectado y confiscado.
La severa regulación del Estado no puede considerarse de manera razonable de buena fe. El fin no ha cubierto su aplicación. Esto es, no solo afectó las expectativas económicas y empresariales de la parte demandante, sino también ha dejado a la luz a nivel internacional el extraño desconocimiento tan flagrante y consciente de su propio marco jurídico, razón más que suficiente en pagar una indemnización idónea a la parte demandante.